Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes para los próximos 30 minutos. Crece el descontento social en Argentina contra las medidas de Mauricio Macri. Sindicatos movilizan o convocan a jornadas de movilización en la calle en rechazo al aumento de los servicios básicos. En breve hablamos sobre esto. En nuestro expediente económico de hoy hablamos de la necesidad de construir una economía mundial con mayor integración femenina. Hablaremos de una política económica con equidad de género. Y se le acaba el tiempo al gobierno de la primera ministra británica Theresa May para lograr la aprobación del acuerdo del Brexit con la Unión Europea. El bloque comunitario insiste en que el acuerdo ya firmado no será renegociado. De inmediato iniciamos con América Latina en perspectiva. Representantes de sindicatos argentinos convocan a la población a jornadas de movilización en la calle en rechazo al aumento de los servicios básicos que fueron anunciados hace poco por el gobierno de Mauricio Macri. Voceros de las dos centrales de trabajadores de Argentina, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y sindicatos combativos pidieron a la ciudadanía salir a las calles para protestar contra los tarifazos. La primera acción está pautada para el próximo 10 de enero, marchando desde la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo hasta el Congreso de la República. Las protestas comprenden 4 marchas de velas y antorchas en distintos puntos del país que se realizarán todos los jueves de enero. A la protesta se sumará también una queja judicial, ya que las subas anunciadas por el gobierno estarían violando las leyes previstas para la actualización tarifaria. También buscan denunciar penalmente a los funcionarios responsables de las áreas de energía y transporte. Mire, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en su programa inicial de gobierno la ampliación de concesiones a las empresas estratégicas al sector privado. El mandatario brasileño cederá 2 aeropuertos, 4 terminales portuarias y ferrocarriles a administradoras privadas con el fin de atraer inversiones calculadas en 1.842 millones de dólares. El máximo vocero del Palacio de Planalto dijo que se trata de una medida que busca devolver la confianza a los inversores y atraer recursos privados frente a un servicio de transporte supuestamente deficitario. Pero en la práctica sabemos la realidad, y la realidad es que se trata de la venta de activos estratégicos y el sacrificio de recursos a futuro para el país. Las concesiones a la iniciativa privada de las infraestructuras ya habían comenzado a ser analizadas por el presidente anterior, el presidente no electo Michel Temer, para el que ya se hicieron estudios adelantados para estos proyectos. En otras informaciones, México vive los estragos de las políticas neoliberales que fueron implementadas en los últimos años por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno de esos remanentes fue el acuerdo comercial conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el TLCAN. Aquí le presentamos más información sobre qué nos tiene nuestro corresponsal Pablo Pérez. Han pasado más de 2 décadas y se siguen sintiendo con fuerza los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, que entró en vigor en 1 de enero de 1994. Este acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos fue denunciado de inmediato por las condiciones desiguales a las que sometió a los trabajadores mexicanos. Una crisis agraria y una crisis en el campo que además se refleja en un crecimiento desmesurado de la migración. Los 500,000 mexicanos que abandonan anualmente el país tienen que ver en mucho con las reglas impuestas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de esas reglas produjo un abaratamiento de la mano de obra. En más de 20 años, estas estrategias neoliberales atrajeron inversiones, pero empobrecieron al pueblo. Este tratado que ha sido depredador de la planta productiva nacional, que nos ha dejado gente con más hambre, nos ha dejado pueblos fantasmas. Organizaciones campesinas se levantaron en resistencia durante el casi cuarto de siglo del tratado que llevó al país a importar más de la tercera parte del maíz que consume y que es base de la alimentación nacional, al tiempo que se perdieron más de 1 millón de empleos agrícolas.
Nosotros decimos que el capítulo agropecuario del TLC se tiene que eliminar, que el TLC se tiene que cancelar, que nuestro país no necesita estar en el TLC, que el TLC lo único que ha generado y le ha dado a este país es mayor pobreza, desempleo y violencia. A pesar de las condiciones ventajosas de este tratado para Estados Unidos, el presidente que asumió el poder en 2016, Donald Trump, insistió en renegociarlo desde agosto del 2017. Hay una intención de Estados Unidos, hay un objetivo de controlar la producción, de controlar la política, controlar la economía, controlar las finanzas de nuestro país. Así lo observamos en este acuerdo de libre comercio. Tras varios meses de negociación, los tres países alcanzaron un nuevo acuerdo que, en palabras de este experto, representa nuevos retos para la economía nacional y sobre todo para la administración que lo recibió en herencia. El nuevo gobierno debería responder con incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno y así contrarrestar la caída de exportaciones. Y luego también lo que hay que hacer es incrementar las cadenas productivas para incrementar el valor agregado nacional y no seguir importando ni de Estados Unidos ni de China. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó ante el nuevo tratado declarando un histórico aumento del 16% al salario mínimo, con lo que se espera recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Vamos a información de América Central. La denominada industria sin chimeneas de Panamá, o es decir, el turismo, atraviesa actualmente por un panorama de desaceleración. De acuerdo a la Asociación Panameña de Hoteles, en los últimos 2 años y medio, la industria turística ha dejado sin empleo a 30.000 personas en todo el país. La asociación hotelera asegura que la crisis en el sector se acentuó porque en el último lustro no se ha promovido internacionalmente a Panamá como destino y se ha dejado de percibir alrededor de 900 millones de dólares. Para tratar de menguar la crisis, el gobierno creó actualmente el Fondo de Promoción Turística Internacional en agosto de 2018 con un presupuesto anual de 20 millones de dólares. La asociación propone también que el turismo sea elevado a política de Estado por su valor estratégico para la economía del país centroamericano. Y cambiando de contexto, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia comenzó el registro gratuito para el Sistema Único de Salud. La información la encontramos actualmente en nuestro portal informativo de Telesur. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. Autoridades informaron que el registro de salud está destinado a todas las personas que no pueden costear atención médica privada y que no cuentan con seguro médico. El gobierno boliviano estima que se inscriban unos 5.800.000 bolivianos. En la primera jornada indicaron que más de 5.000 personas se registraron en los 9 departamentos del país. La Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia informó que ese sector inscribirá a 300.000 afiliados al Sistema Único de Salud y pidió a los médicos no perturbar su implementación y suspender el paro de 48 horas. El Ministerio de Salud prevé el despliegue de varios funcionarios a diferentes centros de atención durante la primera fase que finaliza el próximo 28 de enero. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos sobre la necesidad de construir una economía mundial con mayor equidad de género. A la vuelta, esto y mucho más. Ya venimos. De vuelta aquí en Impacto Económico ahora con nuestro expediente económico de hoy. Por muchísimo tiempo la economía ha sido una ciencia diseñada y ajustada por y para los hombres. Pero con el pasar de los años se han ido transformando las necesidades ciudadanas y sus perspectivas y con ello llega entonces como debe ser la integración de la mujer a la toma de decisiones en la economía. Si bien hasta ahora hemos visto una mejora significativa en la participación de las mujeres, aún falta mucho camino por recorrer. De hecho, la equidad de género en las políticas económicas sigue siendo una asignatura pendiente. El mundo en el que vivimos se caracteriza por sus marcadas desigualdades.
Datos de Oxfam aseguran que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762.000 millones de dólares, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. Disparidades que incluso alcanzan temas de género. En 1997, en América Latina, el 15,8% de los hombres no tenía ingresos y las mujeres sin ingresos alcanzaban al 47% de la región. Para el año 2016, el porcentaje de hombres se redujo a 12,5% y el de mujeres a 29,7%. Si bien la brecha entre hombres y mujeres que no reciben ingresos se redujo de 31,2% a 17,2%, tanto la brecha como el porcentaje de mujeres que dependen de ingresos ajenos sigue siendo muy alto. Ahora, desde el CELAC aseguran que para comprender la persistencia de las desigualdades de género en el actual sistema económico, es preciso entonces examinar la relación patriarcado-capitalismo. La primera condición necesaria para la acumulación y el funcionamiento mismo del sistema económico es la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que implica entonces el nacimiento, la crianza y la educación de los niños. Y son precisamente los hogares, no el Estado ni las empresas, quienes asumen directamente el costo de esto. Y dentro de esos hogares son entonces las mujeres quienes realizan la inmensa mayoría de estas actividades, que además no son remuneradas. En México, por ejemplo, en 2014 las mujeres dedicaban 54 horas a la semana a labores no remuneradas, principalmente quehaceres domésticos y de cuidado, mientras que los hombres dedicaban cerca de 20 horas. En Costa Rica, en 2011, las mujeres dedicaban cerca de 52 horas semanales a las labores no remuneradas, en tanto que los hombres poco más de 21. En Perú, ellas dedicaban en 2010 cerca de 40 horas semanales a trabajos no remunerados. Los hombres, cerca de 16 horas. Esto según datos de la CEPAL. Mientras ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos, ellas son quienes realizan las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar o cocinar a cuidar niños y adultos mayores o personas discapacitadas. Tan solo en Argentina, según el INDEC, 9 de cada 10 mujeres hacen tareas domésticas, mientras que solo 6 de cada 10 hombres las realizan. En la Unión Europea, 25% de las mujeres alega que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con 3% de los hombres. Así como entre hombres y mujeres no hay igualdad, entre las mismas mujeres tampoco. Las rurales, por ejemplo, dedican en promedio más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos. Aunque estas labores son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente respecto al trabajo pago. Son invisibilizadas y denigradas por el capitalismo. Ese trabajo doméstico cae en una especie de limbo, tanto para la teoría económica, las políticas públicas y las estadísticas, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Su valor monetario solo aparece cuando estas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados, jardines maternales, geriátricos o en un servicio particular, empleadas domésticas, enfermeras o niñeras. Y es que por lo general son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, sino también en el propio sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que incluye el Producto Interno Bruto de un país. Muchas veces no es reconocida la mujer como trabajadora y por lo tanto no recibe aportes para la pensión ni obra social. Algunos países han avanzado en reconocer a estas mujeres como jefas de hogar, permitiéndoles el acceso a una jubilación y un ingreso mínimo, pero a nivel regional es mucho lo que falta por avanzar. Sin embargo, dicen desde la CEPAL que si estas actividades no remuneradas realizadas por la mujer, dedicadas casi en su totalidad a quehaceres domésticos y de cuidado, fuesen consideradas en las cuentas nacionales, equivaldrían al 18% de la renta nacional en el caso de México, al 11,5% en el caso de Costa Rica y al 14,1% en el caso de Perú. Las mujeres aportan a la economía mundial cerca de $10 billones en trabajos de cuidado no remunerados. La acumulación del capital, característica básica del sistema económico en que vivimos, se alimenta enorme y gratuitamente de este trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar.
Datos de la Organización de Naciones Unidas afirman que en el mundo los salarios de las mujeres son en promedio 24% inferiores a los de los hombres, y esto no necesariamente se debe a menores niveles de esfuerzo, dedicación o formación. En América Latina, las mujeres en el área urbana que trabajan a tiempo completo ganan en promedio apenas el 84% respecto a lo que ganan los hombres. En España, las mujeres a partir de los 30 años cobran un 10% menos que los hombres. Pasados los 40, la diferencia sube al 15%. Según el Informe Mundial de Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, el ingreso mensual de una mujer peruana es 21,2% menor que el sueldo de un hombre. Una brecha que también se hace presente si lo trasladamos al tema de la maternidad. Una mujer peruana con hijos recibe un salario con 12,9% menor que otra que no es madre, mientras que el hombre peruano con hijos recibe un sueldo 5,9% más alto que aquellos que no tienen niños. En conclusión, la economía de los países sale perjudicada cuando una parte importante de la población, como lo es la mujer, no puede competir en igualdad de condiciones ni desarrollar todo su potencial. No hace falta analizar los datos para darse cuenta que es imperante asumir cambios profundos en la organización socioeconómica. Entiéndase, la división del trabajo y los espacios, desmontar el monopolio masculino del dinero y de los bienes económicos también. Con esto entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso nos vamos a Europa. Hablamos del Brexit. Se le acaba el tiempo a la primera ministra Theresa May para que se apruebe en el Parlamento británico el acuerdo que aprobó con la Unión Europea. Pero la Unión Europea dice que no se va a renegociar el acuerdo. Ya venimos. Economía 360 en la pantalla de Telesur, Impacto Económico. La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andrieva, reiteró que el acuerdo del Brexit alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea no será renegociado. La encargada dijo que el acuerdo fue el mejor y el único posible, agregando que no se planean más reuniones entre Bruselas y Londres y que ahora las decisiones dependen del pueblo británico y de su parlamento. Creo que le dije dónde estamos. No estamos renegociando lo que está sobre la mesa. Nuestras soluciones están sobre la mesa. Estamos listos para escuchar. Pero en esta etapa no hay más reuniones y los líderes de la UE27 han sido muy claros que no se volverá a negociar lo que está sobre la mesa. Y creo que también el presidente Juncker, en su entrevista a Wealth and Think, que también está disponible en inglés el 30 de diciembre, reiteró muy claramente que hemos puesto todas las soluciones sobre la mesa y ahora depende de los británicos y los parlamentarios decidir los próximos pasos. Mire, el fabricante estadounidense de celulares Apple pierde peso en el mercado chino por encarecer sus productos y ahora se enfrenta a la competencia de las marcas locales. Consumidores chinos dijeron que los iPhones sobrevaluados y la mayor competencia local contribuían a que Apple diera el raro paso de reducir su pronóstico de ventas trimestral. El gigante de la tecnología con sede en el estado de California informó que en los 3 primeros meses del ejercicio fiscal 2019 tiene previsto recaudar 84.000 millones de dólares, una cifra muy por debajo de los entre 89.000 y 93.000 millones de dólares que había pronosticado anteriormente. El recorte de ventas por parte de Apple provocó que las acciones de la compañía cayeran en picada 9% las acciones de apertura de Wall Street este jueves. No veo un vínculo entre la desaceleración económica en China y el debilitamiento de las ventas del iPhone. El debilitamiento de las ventas se debe a un sobreprecio. Si el precio se puede bajar con la misma calidad, más gente tomará el iPhone en consideración. Principalmente porque la calidad de los teléfonos de las marcas locales de China han mejorado, cuyas cuotas de mercado están aumentando. No estoy familiarizado con el iPhone, pero me preocupa Samsung. La cuota de mercado de Samsung es ahora solo el 0.8%. Las marcas locales tienen un buen desempeño en el mercado, son de buena calidad y tienen un buen precio. En otro tema, la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil despierta el interés de Estados Unidos en sus intentos por intensificar las relaciones bilaterales con el gigante suramericano. Washington expuso a Brasilia nuevas oportunidades en modelos de inversión que catalogó de diferentes a los ofrecidos por algún país.
entre comillas, con propósitos no comerciales, pero políticos. Después de sentirse aludida, China exigió a Estados Unidos aclarar si ese algún país, entre comillas, se refiere a Beijing y defendió su relación comercial con Brasil. Veamos. Durante una reunión que sostuvo este miércoles el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con su homólogo brasileño, Ernesto Araujo, dijo que Estados Unidos está tratando de brindar a Brasil oportunidades diferentes a los modelos de inversión presentados por algún país de propósitos no comerciales, pero políticos. Ante la propuesta estadounidense, China dijo que depende de Estados Unidos aclarar si algún país se refiere a China o no. Pero Brasil sabe muy bien dónde están sus intereses y no necesita el consejo de otros. Quiero reiterar aquí nuevamente que la cooperación entre China y los países de América Latina, incluido Brasil, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, se ajusta a los intereses de los respectivos países y es favorable a los intereses generales de China y América Latina. Estados Unidos, creemos que Brasil, como una importante economía emergente, sabe muy bien dónde residen sus propios intereses y no necesita el consejo de otros. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, acotó que cuando el nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro se reunió con Ji Bingshuang, enviado especial del presidente Xi Jinping, el pasado 2 de enero, dijo que China y Brasil son grandes países y que el nuevo gobierno brasileño valora altamente su cooperación con Beijing y está dispuesto a impulsar las relaciones bilaterales entre ambas partes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones con China para poner fin a la guerra comercial avanzan muy bien. Ambos países pactaron a finales de 2018 una tregua arancelaria de 90 días que entró en vigor este 1 de enero. Fue realmente una negociación sobre el comercio, que se está desarrollando muy bien. Veremos qué sucede. Y Vietnam planea estar entre los 15 países más avanzados en agricultura en la próxima década. El primer ministro vietnamita señaló que en 2019 la agricultura debe crecer como mínimo 3% y realizar exportaciones por un valor de $43.000 millones. Una meta que no está lejos de cumplirse si se tiene en cuenta que el año pasado las ventas de renglones agrícolas al exterior le significaron a Vietnam ingresos por algo más de $40.000 millones, una cifra sin precedentes. El jefe de gobierno abogó por abolir las normas obsoletas e intensificar la construcción de zonas rurales de nuevo tipo, aplicar tecnologías de avanzada y promover con mayor fuerza los productos clave de cada provincia. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves, ya casi cuando concluimos la semana laboral. Lo hacemos como de costumbre, iniciando entonces con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó hoy $46,67, perdió 0,21%. Seguimos entonces con el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $55,29, perdiendo también 0,40% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 329,76 yuanes. Y con esta información entonces llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.